Dios les bendiga, muy buenos días, qué bueno que están con nosotros, que nos sintonizan. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, antes de iniciar quisiera que hiciéramos una oración, por favor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder registrar tu palabra, de poder analizarla. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, lo necesitamos mucho. Habla tú, Señor, que no sea el hombre el que hable, y deposita tu palabra no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que dé fruto abundante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, y te damos gracias. Amén. Estamos revisando lo que es el éxodo del pueblo de Israel. El éxodo en sí duró 40 años, pero hemos retomado el tema y hemos ocupado el tiempo revisando la conquista de la tierra prometida. Así es que este es el segundo capítulo de la conquista de la tierra prometida. Así es que te invito a revisarlo. Hay cosas que ya tú de alguna manera puedes identificar. ¿Te acuerdas? La última vez nos quedamos en una gran victoria que el Señor les dio, una estrategia especial que ellos no habían experimentado, fue la emboscada que le pusieron a la ciudad de Jai, y cómo Dios les dio la victoria ahí en Jai. Así es de que pues ahí nos quedamos. Después la semana pasada vimos cómo después de la victoria ellos subieron un poquito más, unos 20 kilómetros hacia el norte, hicieron una ceremonia impresionante. ¿Te acuerdas de un auditorio natural en donde ocuparon la cañada que existe entre los montes, el monte Ebal y el monte Gerizim? Y ahí estuvieron leyendo tanto las maldiciones en el monte Ebal como también las bendiciones en el monte Gerizim, y todo el pueblo. Imagínate ese auditorio tan inmenso, aproximadamente 1,000,000 de gentes, yo creo que asistieron ahí, entre mujeres, niños, adultos, guerreros. Ahí estuvieron leyendo las bendiciones y toda esa multitud gritaba, ¿verdad? Y decía, amén, así sea, ¿verdad? Y bueno, también tuvieron que leer las maldiciones. Así es de que después de esa ceremonia tan impactante que definitivamente no pudo haber sido ocultada ante toda esa región de Canaán, regresan una vez más al campamento de Gilgal. Así es de que bueno, el día de hoy podemos decir que este es el segundo capítulo de la conquista de la tierra prometida, y el día de hoy quiero revisar lo que es el engaño de los gabaonitas. Ya en lo sucesivo te vas a dar cuenta de esto. Hay un engaño por parte de los de Gabaón, y así le he titulado a este estudio el engaño de los gabaonitas. Quiero ubicarte geográficamente para que no nos perdamos. Ya estamos en plena conquista, es un mapa diferente, pero lo vamos a empezar a usar. Acuérdate bien, nuestra posición es en Gilgal. Ahí a tu mano derecha, en la parte superior, ahí está Gilgal. Vamos a seguir esta línea punteada y ahí tiene las ciudades que ya conquistó Israel, que es Jericó y la ciudad de Jai. Pues consecuentemente le seguía, en ese orden geográfico, le seguía a Gabaón. Pero fíjate qué cosa es lo que pasó. Ya están en ese ambiente de comodidad ahí, de celebración, tanto guerreros como sacerdotes y todo el pueblo están celebrando recordatorios muy importantes de lo que fue la lectura una vez más de la ley, tanto en Ebal como en Gerizim. Y bueno, hay un ambiente de regocijo. En esos días sucede algo que no se esperaban ellos y que les cayó por sorpresa. Y todas estas cosas son importantes para nuestras vidas, porque pensamos que después de una gran victoria espiritual en nuestras vidas, pues ya la tenemos ganada y que nada nos puede sorprender y que nada nos puede atacar. En ese ambiente estaba el pueblo de Israel, y oh sorpresa que se llevaron. Cuando estaban ahí, se enteran, ¿verdad?, de que hay una reunión ya de parte de los reyes. Hay una confederación de los reyes amorreos que están ahí confederándose para poder atacar a Israel. Y están los reyes ahí. Dice aquí la escritura que había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán,
en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano. Había hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo que estaba sucediendo, entonces hicieron esto, se unieron ellos y hicieron una gran confederación de reyes. Dice aquí el siguiente versículo del capítulo que estamos leyendo: se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Así es de que estos reyes se juntaron, se aliaron y dentro de los reyes se entiende también que estaba el rey de Gabaón, pero yo creo que al salir de la reunión de confabulación, él dijo: esto no va a funcionar. Este rey definitivamente tomó otro camino. Él estaba impactado por el poder del Señor. Él había seguido históricamente todo lo que este pueblo había vivido, cómo Dios lo había sacado de Egipto con esas 10 plagas que destrozaron ese imperio. También estaba enterado de cómo es que había el Señor abierto el mar rojo para que ellos pudieran pasar. Estaba enterado de cómo Dios había mantenido toda esta multitud de 2 millones de gentes en el desierto comiendo durante 40 años, y esas cosas impactaron mucho su mente y su corazón. Estaba muy preocupado, yo creo que más que los otros reyes. Aquellos estaban envalentonados, pero este rey de Gabaón estaba impresionado por el Dios de Israel. Recientemente habían ya visto cómo había destruido las murallas de Jericó, cómo había penetrado y destrozado ese imperio también, y cómo se había ido también por segunda ocasión triunfante sobre Jai. Todas estas cosas no las podía ocultar este hombre, y así es de que él, al salir de esta confabulación, pues se atreve de alguna manera a traicionar a estos reyes y tomar otra estrategia. Y entonces ve lo que pasó. Este rey pues ocupa la astucia y la mentira y se atreve a ir, ¿verdad? Algunos historiadores dicen que él mismo fue, otros que mandó sus siervos, pero fue a buscar a Josué al campamento de Gilgal. Estaba impactado por el poder del Señor y lleva una estrategia diferente, ¿sí? A Josué, claro que esto le causó asombro. Ellos llegaron disfrazados como si vinieron de un país lejano y vinieron con una serie de mentiras para hablar con Josué, pero traían los vestidos rotos, ¿sí? Venían con los zapatos viejos, como vamos a ver, como dice aquí la escritura. Y bueno, dice: los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, maquinaron un plan, enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos, odres para el vino rotos y remendados, y se presentaron, se atrevieron a acercarse al campamento de Josué y los israelitas. Iban vestidos con ropas viejas, tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migajas, y de esta manera se acercan al campamento y llevan el siguiente mensaje. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, les dijeron a él y a los israelitas: venimos, dijeron, de un país muy lejano y queremos hacer un tratado con ustedes, ¿sí? Ellos en plan de humillación, haciéndose prácticamente sufridos, ¿verdad? De un largo viaje, de un país muy largo, muy lejano y muy en paupérrimas condiciones como para hacerle frente a Israel, y se humillan ante ellos y les prometen ser fieles en ese tratado. Y entonces Josué empieza a hacer un trabajo ahí judicial con ellos. Los israelitas replicaron: tal vez son de por acá, y en ese caso no podamos hacer ningún tratado con ustedes. Josué los para y les dice que si ustedes vienen de acá cerca, no podamos hacer ningún tratado, ninguna negociación con ustedes. Josué obviamente y los israelitas tenían prohibido hacer tratos con sus enemigos, pero ellos continuaron hablando. Dice: ellos dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles
Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Él tenía dudas y preguntas que invadían su mente y necesitaba que les dieran la respuesta. Y estos hombres entonces continuaron hablando, pero fíjate, ellos, cuando Josué hace preguntas de dónde son y quiénes son ustedes, ellos no dicen de dónde son ni de qué país vienen. Simple y sencillamente, la única frase que repiten, como tú vas a ver en estos versículos: venimos de un país lejano. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor, su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto. Y bueno, continúan hablando y dicen: y de lo que hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Estas son referencias de estos hombres que habían enviado el rey de Gabaón, o que estaban ahí con Josué. Bueno, Josué sigue interrogando a estos hombres y les dice lo siguiente: los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser sus siervos de ustedes, hagamos un trato. Ellos están tratando de salvar su vida, ¿verdad?, por lo que entendemos, a costa de volverse esclavos de Israel. Y vienen simulando que son de un país muy lejano. Sus vestidos aparentemente están andrajosos, rotos. Su pan que traen ellos está mojoso. Los cueros que ellos traían para el vino, las pieles que se usaban para el depósito de los vinos, estaban remendados y viejos. Y bueno, en estas circunstancias están ellos ahí y siguen hablando. Dice: cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro y hecho migajas. Estos odres estaban nuevos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Era verdaderamente toda una buena simulación la que estos hombres traían. Esto es algo importante para nosotros, no solamente revisar lo que es la historia de esta conquista, la historia que está incluida en la historia universal. No es solamente una plática de historia. Yo creo que de cada evento que nos narra la Biblia, nosotros podamos sacar ricas enseñanzas. Y yo te invito a que tú medites en lo siguiente: muchas ocasiones el enemigo lo queremos ver con cuernos y con cola y con su trinchete, ¿verdad? Pero no se presenta a los cristianos, no se presenta de esa manera. El enemigo tiene mucha astucia y es un enemigo que se puede disfrazar ante nosotros y que puede prometernos mucho, ¿verdad? Y que puede decirnos: compadézcanse de nosotros, nosotros somos buenos, nosotros somos leales, nosotros vamos a ser fieles, estamos dispuestos a humillarnos, a ser servidores de ustedes los cristianos. Y muchas ocasiones el enemigo se disfraza de esa naturaleza y se presenta ante nosotros. Y todo esto es una simulación. Lo que estos hombres estaban haciendo es una simulación. Bueno, fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice: Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no es de extrañar, dice el apóstol Pablo, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Tengamos mucho cuidado nosotros como cristianos. Estamos también no en una cuarentena de peregrinaje, no estamos conquistando ningún reino. Lo que estamos tratando es de llegar a nuestra Jerusalén celestial, y nuestro transitar es más largo que el de ellos, si lo queremos ver así.
Y también nuestro camino está lleno de peligros, ¿sí? Y nosotros como cristianos debemos sortear una serie de dificultades para lograr nuestro objetivo principal, que es la vida eterna con Cristo. El enemigo se puede disfrazar, como dice el versículo que leímos. Dice ahí el versículo que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores también se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Es importante que nos demos cuenta que el enemigo se disfraza de multitud de formas y de maneras. Tómate esta copita, es una copa solamente para distraerte, para llevar el rato. Fórmate un carrufo de marihuana, vas a ver cómo pues, se pone el mundo de colores, etcétera, ¿verdad? Y bueno, nos la pintan aparentemente como si fuese inofensivo y como si fuese inocuo toda nuestra alianza con el enemigo. Ya Israel, te repito, ya había recibido la advertencia de parte de Dios de que no tenía por qué aliarse con ninguna nación. Cuando tú conoces a Dios no necesitas otra cosa más. Dios te va a llevar a la tierra prometida. Dios nos va a llevar hasta su presencia y no necesita aliados para poderlo hacer. ¿Sí? Tratándose de la salvación, yo creo que es importante que recordemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo yo soy, no dijo nosotros somos, es en singular. Tratándose de la salvación de los hombres, Cristo no necesita muletas. Él es suficiente para darnos la salvación que necesitamos. Así es de que no necesitamos aliarnos con ninguna religión. Esto es importante. No necesitamos religiones. A quien necesitamos de nuestro corazón es a Cristo Jesús nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es suficiente para darnos la salvación. Entonces, no necesitamos meditación extraterritorial, no necesitamos yoga, no necesitamos autoestima y muchas otras cosas que los hombres han inventado. Para la salvación de los hombres solamente se levanta Cristo como el único y suficiente Salvador. Yo soy, dijo el Señor, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí. Y damos gloria al Señor por ello. Hay una ingenuidad de parte de Israel y se comete desobediencia de parte del liderazgo y también obviamente del pueblo. Y vamos a ver esto. Cuando reciben estas noticias, entonces se juntó Josué con todos los líderes de Israel y empezó a hacerse una suerte de votación. Sometieron las decisiones de su pueblo, la decisión la sometieron a una democracia. Y en ocasiones las iglesias, cuando caen en democracias y se llevan por lo que dice la mayoría, el camino es el mismo, es la destrucción. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo que se necesita no son democracias, lo que se necesita son teocracias. Necesitamos voltear los ojos y ver qué cosa es lo que quiere el Señor, no qué es lo que dice la mayoría, qué es lo que opina la mayoría. Discúlpame, puede ser muy respetable tu personalidad, pero ante las cosas de Dios no hay mejor opinión que la que Él tiene. ¿Sí? Tú no le puedes dar mejor opinión a Dios que la que Él da. Así es de que cuando nosotros tengamos que resolver un problema, doblemos nuestras rodillas y pidamos no la opinión de las mayorías, sino la opinión del Señor. Y este error fue el que cometieron aquí estos líderes de Israel. Se juntaron ahí y empezaron a tratar de descifrar el enigma. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas,
pero no consultaron al Señor. Lo subrayé ahí. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes, fíjate, y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Me acuerdo de unas juntas, ¿verdad?, hace muchos años, ¿verdad?, donde se buscaban opiniones, ¿verdad?, y se ponían ahí en el pizarrón y luego a ver quién ratifica la primera, la segunda. Bueno, ya están ratificadas estas opiniones, estas posiciones. Se somete a votación y buscaban la mayoría, ¿no? Estos hombres hicieron así lo mismo. Entonces, anotaron sus opiniones, ¿ah?, y coincidieron que podían perdonarles las vidas a estos hombres, ¿ah?, que efectivamente ellos podrían venir. No sé qué tantas cosas llegaba a su cabeza. Nosotros también fuimos peregrinos en un gran desierto. Nosotros también sabemos lo que es la austeridad del desierto y el camino en pleno sol y el frío de aquellas noches del desierto. Y hay necesidad de mostrar favoritismo a estos hombres. Y vamos a aceptarlos. Ellos ratificaron, todo el pueblo ratificó el tratado y este compromiso. Ajá. Y mira lo que hicieron entonces. Bueno, antes quiero leer estos versículos que son importantes, donde el Señor advierte, como ya te había dicho, que había prohibición absoluta de hacer alianza con los enemigos. El Señor tu Dios, dice Deuteronomio 7, dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te haya entregado y te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas, estas naciones, por completo. Esa era una orden de parte del Señor. Continúa el Señor diciendo: no harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Estas son palabras que a lo mejor en pocas iglesias se recuerdan, pero es necesario decirlo en la iglesia Salem, que es amante de la verdad, de la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer alianzas con nuestros enemigos. No hagas alianza con ellos. El diablo quiere ponerte un futuro brillante si te alías con él y te manda socios. Yo te invito a que tú deseches toda oferta del enemigo. Recuerdo cuando alguna ocasión me tocó participar en el gobierno de la ciudad. Algunos de los amigos que estaban ahí como regidores me decían: doctor, vamos, hay necesidad de convivir con ellos, hay necesidad de tomarse unos 2, 3 tragos para poder sacar un buen negocio, pues para que de alguna manera ganemos en el ayuntamiento y para que nosotros obtengamos algunos beneficios de parte de estos empresarios, de parte de estos líderes, de parte de estos maestros, etcétera. Había muchas reuniones en donde se trataba el asunto con alcohol y ellos decían: es que el alcohol lima muchas asperezas y pone en un ambiente pues más amable a la gente y de alguna manera más negociable para nuestro beneficio. Y puede ser que a lo mejor tú estés tentado en tu empresa, en tu negocio, a entrar en ese tipo de comunión, de convivencia y de compromisos supuestamente para favorecer tu empresa, tu negocio, ¿verdad? Pero yo te quiero advertir en este día, ese es un camino que el Señor no te lo ha permitido. No te puedes aliar con tus enemigos. O joven, a lo mejor tú ya te vas a casar, ¿verdad?
y se presenta un ángel de luz, se presenta un caballero con un auto del último modelo, con una ropa fina y con palabras que te halagan. A lo mejor la señorita cristiana se queda asombrada porque eso nunca lo escuchó en la iglesia. Y a lo mejor dice, no, los de la iglesia son bien pasguatos, esos ni siquiera se dan cuenta de que realmente soy bella y que realmente tengo muy buenas formas y que tengo muy buen talento y que tengo actitudes, etcétera. Pero déjame decirte algo, acabamos de leer la palabra de Dios en 2 Corintios que dice que el enemigo se puede disfrazar como un ángel de luz. Y así se disfrazó para el pueblo de Israel. No solamente estamos revisando historias, sino estamos tomando lecciones para nuestra vida diaria. Poca razón tendría quizá revisar la historia sin tomar lecciones para nosotros en la vida real. Yo te invito, a lo mejor estás en esa disyuntiva, lo tomo o la dejo. Y es necesario que te diga en el nombre del Señor, no te alíes, no te hagas uno solo con ellos. Aquí está dando una advertencia en relación a los matrimonios. Y les dice a los padres de familia, no puedes dar tus hijas para que ellas se casen con estos pueblos que vas a conquistar, ni tampoco puedes dar a tus hijos permiso para que tomen de estas cananeas y se casen con ellas. Se van a destruir. Y mira, el Señor es muy celoso con su pueblo. Hay dos cosas que son importantes como cristianos. Si tú guardas integridad ante el Señor va a poner en ti todo su poder y todas sus bendiciones sobre ti. Pero Dios es un Dios justo. Si tú empiezas a dudar de Él, si tú empiezas a tener otros pensamientos diferentes y desobedeces sus leyes, entonces las consecuencias vienen inmediatas. No tardó mucho tiempo en que la mentira se pudiera descubrir. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, la mentira corre sobre los canales de la verdad. Y solamente 3 días, como te vas a dar cuenta, fueron suficientes para descubrir que estos hombres eran unos mentirosos. Esto está en Josué, en el mismo capítulo, los siguientes versículos. Y vamos a revisarlos. 3 días después, dice la palabra de Dios, de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y que vivían en las cercanías. ¿Sí? Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Hay algo importante que te quiero decir. Como cristianos a veces solemos ser muy ingenuos, pensamos que la gente no puede decir tantas mentiras y luego juntas, ¿no? Pero no te creas. El enemigo puede decir muchas mentiras y también las puede decir juntas. Son cínicos. Y es importante que tú te des cuenta a tiempo. Cuando alguien está prometiendo, te está prometiendo muchas cosas para tu vida, es necesario que tú lo sometas al criterio de Dios, a la opinión de Dios. Y bueno, entonces para eso pusieron ellos en marcha los israelitas. Y al tercer día entonces llegaron a sus ciudades, que fue Gabaón, Cafira, Beroth, Kiriat Yarim. Pero fíjate qué pasó. No pudieron hacerles nada, ¿sí? No los pudieron atacar porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad entonces se quejó contra sus jefes, no pudieron hacerles nada. Y subrayé estas frases. Dice aquí, los israelitas no pudieron atacarlos porque los jefes de la comunidad les habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Estaban
contra la espada y la pared. Por un lado eran sus enemigos, ya se habían dado cuenta que era una mentira todo eso, había sido una farsa, pero por el otro lado no podían atacarlos porque habían prometido en nombre del Señor, en nombre de Dios, perdonarles la vida. Y sobre ellos pesaba un mandamiento que vamos a ver: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y entonces, si los atacaban, iban a violar ese mandamiento que ya habían de alguna manera hecho, o ese tratado que habían hecho en nombre del Señor. Entonces estaban ante la desesperanza de tenerlos ahí, y sabían que eran sus enemigos, que era mentira todo lo que ellos habían dicho, pero no los podían atacar. ¿Sí? Qué triste es eso, ¿no? Porque muchas veces el Señor nos manda a destruir toda atadura, todo enemigo que tenemos, pero a veces hemos hecho tantos compromisos con ellos que nos es muy difícil salir. Veamos qué es lo que pasa. Cuando Josué se entera de esto, sucede lo siguiente: estos contestaron, hemos hecho un juramento en nombre del Señor, ¿sí?, y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Llegaron a esta resolución: les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Se ven obligados a perdonarles la vida, ¿sí? Pero mira cuáles fueron las consecuencias terribles. Bueno, aquí está este versículo que es importante revisar. 3 veces, bueno, no solamente el 18, sino el 19 y el 20, 3 veces estos versículos le dan la importancia al hecho de que se menciona el temor de tomar el nombre del Señor en vano. Tanto si revisas hacia atrás, allá en tu casa, vas a ver cómo Josué 9, 18, 19 y 20 habla de que no pueden romper el compromiso con Dios. Los líderes tienen la presión del pueblo, hay que acabarlos, estos son unos mentirosos. Pero por otro lado, estos 3 versículos hablan de que no pueden hacerles el daño que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque habían jurado en nombre del Señor. Y es que Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Así es de que estos líderes están atados de manos, no pueden hacerles daño, porque si les hacen daño, entonces violan uno de los mandamientos del Señor. Y es imposible. Estos israelitas sí tienen temor de Dios y saben lo que eso significaría. Se echarían una maldición, no solamente como líderes, sino como pueblo. Si ellos hacen tratados en el nombre de Dios y los anulan, este pueblo de alguna manera sí tiene temor del Señor. Aunque a los gabaonitas eso no les importara, ¿sí? Pero ellos sí, para ellos era un gran peso. Y esto es algo que nosotros debemos de revisar como cristianos. Cuando nosotros hacemos un compromiso matrimonial, es un compromiso que hacemos ante la presencia de Dios. Y no lo podemos anular. Para los que no son casados, pues a lo mejor se desaniman. Yo espero que no. Pero cuando tú haces un compromiso y pides, ¿sí?, que el siervo del Señor lo ratifique en su presencia, ¿sí?, entonces ese compromiso adquiere otra dimensión, porque es un compromiso divino, es un compromiso ante Dios, ¿sí?, y tiene un significado impresionante. No podemos romper los compromisos que hacemos ante Dios. Solemos nosotros exigirle a Dios cumpla sus promesas sobre nosotros y sobre su pueblo. Y es bueno que le digamos al Señor, le recordemos sus promesas y le pidamos que las cumpla sobre nosotros.
que nos proteja, que nos bendiga, que guarde nuestras familias cuando salimos, cuando llegamos, que nos dé un buen trabajo, que nos dé mejores recursos económicos, que nos dé una casa, que nos dé una empresa, que nos dé un negocio, etcétera. Porque Él es nuestro Padre y nosotros entendemos que estamos en un compromiso con Él. Sí. Pero también es importante que reconozcamos en este día que entrar en un compromiso con Dios es algo serio. Al último de mi capítulo, este capítulo 9 de Josué, vas a ver qué tan serio es esto. ¿Sí? Cuando Israel quiso deshacerse de este compromiso, le fue muy mal. ¿Sí? Esto es algo que yo estuve pensando en estos días. A veces las cosas del Señor las tomamos tan a la ligera. Podemos hoy comprometernos. Pasamos al altar y hablamos y decimos: ahora sí, esta es la última, Señor. Ya no me vuelvo a emborrachar, Señor. Te prometo, Señor. Y estamos en el altar y estamos orando ante la presencia del Altísimo. Y déjame decirte que hemos abusado de su presencia y de su honorabilidad. Sí. Y hemos prometido cosas que a veces no cumplimos. Ahora sí te voy a dar el diezmo íntegro, Señor, de todas mis ganancias. Ahora sí te voy a dar las primicias de mis trabajos. Te voy a dar las mejores ofrendas de mi vida. Te lo mereces todo, Señor. Tú diste tu vida por mí. Al menos dame la oportunidad de regresarte algo de lo que tú me has dado. ¿Y cuántas veces prometemos y prometemos? Prometemos ser fieles en el matrimonio, prometemos ser fieles en la manutención de nuestros hogares, que es la responsabilidad principalmente del varón. Prometemos tratar a nuestra esposa con toda la decencia, como un vaso más frágil, y hemos cometido errores, hemos pasado esos límites. Y déjame decirte, el Señor está molesto. Vamos a llegar a ese final y tú me vas a dar la razón. Cuando Israel quiso olvidar, ya tenía siglos, el compromiso con los gabaonitas. Y probablemente el pueblo de Israel ya se había olvidado, pero Dios no se había olvidado. ¿A qué te quiero llevar? A que cuando tú haces un compromiso con Dios, Él se la toma en serio. Y esto es importante para nosotros. Estamos obligados a ser leales con el Señor, porque Él siempre ha sido leal con nosotros. Y yo le doy gracias a Dios de tener ese tipo de Dios, que no se comporta según como amanezca, que se comporta en base a principios y estatutos bien firmes y bien precisos. Si el Señor me dijera: yo derramé sangre por ti, y a los 5 años me dice: ya se me olvidó, qué desastre sería para mi vida. Le doy gracias a Dios que Él selló un pacto conmigo, un pacto de sangre. Me compró con su sangre preciosa, borró todas mis iniquidades. Y yo creo que también a ti, contigo lo hace. Y ese pacto que Él firmó con su sangre preciosa va a perdurar por la eternidad. Dale un fuerte aplauso al Señor por ese Dios fiel que tenemos. Aquí está lo que te decía yo. Siglos después, el juramento es roto durante el reinado de Saúl, y el rey David e Israel padecen 3 años de hambre. Te voy a parafrasear todos estos versículos, no te puedo llevar ahí a 2 de Samuel, pero ahí está la cita, tú la vas a tomar en cuenta. Y te voy a platicar este resumen. Ya habían pasado siglos del tratado con los gabaonitas. Todo el peso de ese tratado mal hecho con estos farsantes pesaba sobre Josué y sobre sus líderes. Como solemos hacer las cosas a veces,
las hacemos y a veces sin tomar en cuenta a Dios nos arrepentimos. Y Josué se arrepiente ante el Señor. Indudablemente que él allá en lo secreto de su tienda lloró al Señor y dijo: pero ¿cómo me fui con la finta de estos hombres? ¿Cómo pude aceptar tales engaños? ¿Cómo no me tomé el tiempo para poder de alguna manera tomar la opinión tuya? Pero ya el tratado estaba hecho. Siglos más tarde, como te decía, el rey Saúl venía con eso de que estos fueron traidores y que estos fueron así, fueron así, y estos no los quiero en mi reino. Y se dedicó a eliminarlos, a sacarlos de sus términos. El rey Saúl se fastidió y dijo: a lo mejor Josué no quiso, pero yo los quiero lejos de mi presencia. Termina el reinado de Saúl y entra David como rey. Y los primeros estos 3 años que dice aquí, estos versículos, David padece hambre. ¿Sí? Estos 3 primeros años de su reino no puede gobernar, las cosas no funcionan, el mercado no funciona, ¿verdad? Se cae la bolsa de valores y se cae el sistema, y etcétera. Y no funciona el país, y tiene hambre el pueblo. ¿Qué crees que hizo David? David se metió con Dios y fue a su presencia y le dijo: Señor, por favor, revélame por qué mi pueblo tiene hambre y por qué no podemos salir de las mismas, Señor. ¿Por qué siempre lo mismo? Y fracasamos y sembramos con la esperanza. Las tierras del pueblo se siembran, esperamos el temporal y no llega, Señor. Y las semillas se echan a perder y los ganados cada vez se merman. Hemos comido, ya casi los extinguimos y empieza a haber hambruna y la gente está desesperada. ¿Qué pasa, Señor? Este hombre, la verdad, yo lo admiro. Dentro de todos sus defectos, fue un hombre que siempre actuó de acuerdo al corazón del Señor. Y se postró y pidió iluminación para gobernar ese reino. Y dijo: ¿soy yo, Señor? Yo creo que en muchas ocasiones se lo preguntó: ¿soy yo, Señor? ¿Qué cosa está pasando conmigo? ¿Cómo lo debo de hacer? Pero ¿sabes qué? Se llevó una gran sorpresa que yo creo que nunca jamás se imaginó. Y el Señor le dice: no eres tú, ni es el pueblo, pero a ustedes han roto un juramento que hicieron en mi presencia. Ustedes rompieron la promesa de cuidar a los gabaonitas, no eliminarlos a los gabaonitas. ¿Sí? Y ustedes han roto ese compromiso que hicieron en mi nombre. Por eso el pueblo, Jerusalén y todo el pueblo de Israel, tiene hambre. Así es de que yo creo que para David eso fue toda una sorpresa y se regresó siglos anteriores, allá cuando el pueblo apenas se estaba conquistando, y sabía muy bien de ese tratado que Josué y sus líderes habían hecho, y que ellos, a pesar del dolor y de la incapacidad que tuvieron de eliminar a sus enemigos, los tuvieron que meter dentro de la comunidad. Y entonces David hace algo impresionante, va con los gabaonitas y los llama y los convoca y les dice: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Porque la maldición de Dios está sobre mi reino, sobre mi palacio, sobre mi persona. Y los gabaonitas dijeron algo: nosotros no queremos tu riqueza, ni queremos que nos den tierras o que nos devuelvan nada. Lo único que queremos, pues, es ofrecer la vida de los hijos de Saúl ante el Señor, para que Dios, no es para que nosotros nos
nos consolemos, sino para, de alguna manera, para aplacar la ira de Dios sobre ustedes, los israelitas. David les promete y les dice: yo voy a buscar la descendencia de Saúl y les voy a entregar a ustedes 7 varones, y ustedes van a tomar sus vidas y las van a ofrecer. Ofrecieron estos 7 varones de la descendencia de Saúl, los ahorcaron juntos los gabaonitas, y ahí los dejaron, ¿sí?, bastante tiempo, hasta que aparecieron las lluvias de ese año. Entonces los bajaron. David entonces los llevó a sepultarse juntamente con Saúl, pero solo así se aplacó la ira de Dios. ¿Qué intento con esto? Llevarte de alguna manera a la reflexión siguiente. Si tú haces un compromiso con Dios, Dios escucha todas tus palabras, Dios toma en cuenta todas tus promesas. No puedes estar jugando con Dios. Mira, si tú no quieres ese tipo de compromisos, no te metas con Dios. A mí me da miedo cuando la gente llega y toma el evangelio, lo escucha y se va, y viene al mes, y viene a los 2 meses, a los 6 meses, que después se emborrachó, que jaló otra mujer y por allá, y regresa otra vez. Me da miedo esas vidas, porque lo que están haciendo es burlarse de los mandamientos y de los compromisos que hacen con Dios. Y no me cabe la menor duda que va a venir la plaga y que va a venir el hambre y que van a estar desesperados. Y sabes algo importante que te quiero decir. Dios escuchó el clamor del rey David, y Dios ofreció a estos hombres, y Dios bendijo una vez más a Israel. Si es que si le estoy hablando a alguien que ha roto un compromiso con Dios, que ha roto un tratado con Dios, también algo importante que te quiero hacer notar es que tenemos un Dios lleno de misericordia, que es capaz de perdonar. Pero cuidado, si te ofrece su perdón, no te burles una vez más, porque también es un Dios celoso y es un Dios justo. Vamos a continuar con nuestra historia. Los mentirosos entonces son castigados en esta ocasión. Les respetan la vida, sí, pero los castigan. Y bueno, luego añadieron: se les permitirá vivir, dijeron los líderes, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Y bueno, cuánta maldición. Yo estuve pensando estas cosas. ¿Qué hubiera sido preferible? ¿Qué hubiera sido preferible? ¿Confrontar la guerra con Josué y sortear su suerte? ¿O cometer esta grande mentira? Porque la gente que estaba ahí salvó su vida, pero encadenó a la esclavitud toda su descendencia. Ellos salieron como esclavos de esa reunión, pero los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, todas sus generaciones, por esa mala acción que hicieron, la encadenaron también a la misma esclavitud. Quisieron engañar al Dios vivo de los israelitas y se llevaron una gran sorpresa. Pensaron que habían ganado porque habían salvado su vida, pero no fue así. De alguna manera, si les respetaron la vida, se quedaron encadenados como esclavos por generaciones. Sí. Y muchas ocasiones, cuando nosotros queremos engañar al Señor,
Cuando nosotros queremos pasarnos de vivos, nosotros vemos cómo hay maldiciones transgeneracionales y solemos verlas a veces en el mundo. Abuelo borracho, padre borracho, hijo borracho, nietos borrachos, tataranietos y toda una serie de alcohólicos, ¿sí?, encadenados a la esclavitud del pecado. Lo mismo hombres mujeriegos, abuelo mujeriego, hijo mujeriego, hijos de los hijos, salen igual hasta que hay un varón que se levanta en el nombre del Señor y se atreve a romper con toda cadena de esclavitud. Es cuando el Señor a lo mejor suspende esas maldiciones sobre su descendencia. Cuando Dios te toca y te limpia y te transforma, puedes estar seguro de que tu descendencia, espiritualmente hablando, lleva una fortaleza que a lo mejor tú no distingues, tú no puedes percibir, porque es un mundo espiritual. Pero esa descendencia se vuelve intocable porque le pertenece al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia tiene descendencia de ese tipo. Y dale un fuerte aplauso al Señor por esas bendiciones. Ahora en esta pandemia me he dado cuenta de lo siguiente: muchos de nosotros hemos comido más de lo que comíamos antes. Pensábamos que nos íbamos a morir. Muchos se pelearon hasta el papel higiénico en los supermercados. Todo nos ha sobrado, no nos ha faltado nada. ¿Por qué sucede esto? Porque somos parte de una descendencia espiritual que pesa también sobre nosotros. ¿No le das gracias a Dios por esto? Dale gracias al Señor porque somos una descendencia de bendición y porque tu vida, cuando se entrega al Señor, entonces no solamente eres bendecido tú, sino también provocas bendición hacia adelante. Estos hombres, en lugar de haber provocado bendición hacia su descendencia, estos hombres provocaron una maldición para ellos mismos. Josué está muy molesto y les dice aquí: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de otras tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de esta hora, dijo, a partir de ahora, esta será su maldición. Serán, dijo, ¿qué dijo? Por siempre, sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Qué tremendo. No sé si algunos nobles, o como algunos mencionan, el mismo rey pierde su corona, su honor, y a lo mejor sus súbditos que están ahí juntamente con él se convierten entonces en esclavos. Los gabaonitas contestaron: nosotros servidores suyos fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyeran a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Esas fueron de alguna manera las excusas que ellos dieron. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Y así salvó Josué a los gabaonitas de morir en manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor, que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido, el relato bíblico dice, hasta el día de hoy. Qué tremendo, ¿no te parece? Yo te invito en este día
que hagas un compromiso con el Señor de no aliarte con tus enemigos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ya las consecuencias tan terribles. Si tienes duda, como Josué y estos líderes de Israel la tuvieron, si tienes dudas si realmente es la voluntad de Dios casarte con fulana o casarte con sutano, o aliarte con un socio, o iniciar un negocio, si tú tienes duda de eso, es correcto que tú te inclines ante el Señor y le digas al Señor: Señor, lo desecho, o puedo hacer un tratado, puedo hacer un arreglo. Señor, dame inteligencia y sabiduría para poder hacer lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Me temo que a más de uno estoy hablando en este día, y yo te invito que las cosas que tú decidas y que tú prometas ante la presencia del Señor, tus compromisos ante la presencia de Dios, sean compromisos firmes y que lleven el sello de parte de Dios. Busca el consejo de Dios para tomar una decisión en tu vida. Yo te invito, inclina tu rostro allá en tu casa, cierra tus ojos y analiza todo lo que hemos dicho. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar de tu fidelidad. Te damos gracias por ello, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que eres un Dios celoso, que no podemos ocupar tu nombre en vano, Señor. Si alguno de los que está escuchando esta meditación ha hecho un tratado, Señor, en tu presencia, y Señor, ha sido engañado, dale la oportunidad de salir lo mejor librado, Señor. Pero si alguno está a punto de tomar una decisión en su vida que sea crucial, Señor, te pedimos nos des inteligencia y sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Padre, te reconocemos como un Dios fiel, un Dios justo. Admiramos tu justicia y tu fidelidad, y te pedimos, bendice nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Los espero el próximo domingo a las 11 de la mañana en punto. Que Dios les guarde. Dios les bendiga.